Hola, queridos amigos y amigas agendistas. Estoy aquí después de un tiempo porque me tuve que ausentar por cuestiones laborales, pero me sirve esta ausencia para un poco platicar con ustedes una experiencia que a mí me preocupó mucho. Y me preocupó porque finalmente creo que es el horizonte, que si no tenemos cuidado, si no vigilamos nuestros derechos humanos, si no ponemos pesos y contrapesos a este régimen político autoritario que se está construyendo, destruyendo todo el mecanismo de institucionalidad, podemos caer en una situación similar. Y me refiero a que estuve viajando hacia Nicaragua, esta tercera hermana república bolivariana, ¿no? Junto con Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? México, en todos estos países que representan todo un esquema socialismo, ¿no? Petro en Colombia, ¿no? En el cual están haciendo un frente común hacia esta reconversión de prácticas de izquierda, un pensamiento decolonial, ¿no? Todo muy bonito. Sin embargo, a mí me preocupa y quiero compartir con ustedes lo que viví y lo que vi, ¿no? En términos de países similares a Cuba, Venezuela, que también he estado por ahí, es una situación económica distinta. Sí tienen que comer, tienen una economía dolarizada, hay productos norteamericanos, McDonald's, hay carros norteamericanos, en que en su mayoría son carros chinos y coreanos, ¿no? Y ahí no hay ningún problema, no hay grandes carencias en términos económicos en relación a Cuba, que la situación de Cuba es brutal en cuanto a la comida, no hay, etcétera, o en cuanto a Venezuela, que mi experiencia en Venezuela fue bastante dura, bastante difícil de vivir. Sino lo problemático de la situación es la situación política, en el cual básicamente viví en carne propia una serie de elementos que básicamente me llevan a replantear hacia dónde podemos ir si no tenemos cuidado. Primer gran escenario que me toca vivir, fui como una actividad académica, obviamente, pero el primer gran problema que me enfrento es el de la libertad de expresión. No puedes decir básicamente nada, todos los eventos académicos en los que participamos, estuvo un coordinador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el que autorizaba o no autorizaba, que se decía, es el que movilizaba a la gente, ¿no? Teniendo una situación muy compleja en cuanto a, por ejemplo, una conferencia que impartí en el cual prácticamente tres cuartas partes de la ponencia me dijeron que no se podía decir, ¿no? Fue básicamente censurada. Entonces, al final del día me preocupa mucho porque nosotros hemos tenido una serie de situaciones muy similares en este sentido, que se puede decir o que no se puede decir. Y si son cosas o lineamientos que no crea la gobernadora o la presidenta, que son positivas para su gestión, no solamente viene la cuestión de la censura, que sería en todo caso lo de menos, que no es lo de menos, pero sería lo de menos en función de que de ahí sigue la persecución, ¿no? La persecución política, la persecución judicial, ¿no? O en el peor de los casos, la pérdida del empleo. Entonces, en ese sentido, sí, a mí, con toda esta situación que estamos viviendo, toda esta situación al interior de la universidad, toda la situación en términos de los medios de comunicación, sí me llamó mucho la atención que hay un tenor de una constancia en términos de el reprimir la libertad de expresión en este sentido. Dos, la cuestión de los derechos humanos, en términos de que no existen en ese sentido las cuestiones de defensorías, comisiones, ¿no? Nacionales, estatales, departamentales, en términos de opinión, de derechos humanos, y por lo tanto estás en un cuadro de indefensión total en términos de que finalmente no hay un contrapeso, ni mucho menos ciudadano, pero ni mucho menos judicial, en términos de ciertas prácticas
que el Estado pudiera plantear. Entonces creo que ahí hay un problema muy específico que también nosotros estamos viviendo, ¿no? En este sentido. 3, el gran proceso de ideologización que estamos viviendo en el mundo académico, ¿no? Finalmente ahí lo veo, hay ciertos temas que no se pueden tratar, ciertos temas que tienes que tener mucho cuidado como lo mencionas, incluso yo que di una clase, di una conferencia, grabamos unas cápsulas, tenía rato, no me pasaba estar pensando 2 y 3 veces lo que podía decir y lo que no podía decir, sobre todo pensando en las posibles consecuencias de lo que pudiera decir, no solamente a mi persona, sino también a las personas que andaban involucrados con mi visita allá, ¿no? Es decir, al final del día sí hay un tema muy fuerte, incluso en la autocensura, en ese sentido, porque no hay un mecanismo que te garantice, ¿no?, la cuestión de tus derechos humanos. Y entonces toda esta situación, toda esta experiencia que viví, me confirma aquello que incluso cuando doy clases de teorías democráticas contemporáneas, lo menciono con mis alumnos, los últimos datos del Latinobarómetro, que plantean que la gente está dispuesta a vivir en un régimen, un 79-82% de la gente está dispuesta a vivir en un régimen autoritario o en un régimen dictatorial, siempre y cuando les garanticen condiciones económicas. Es decir, se está cumpliendo esa interpretación que en su momento generó el Latinobarómetro, que generó mucha polémica. Lo que pasa es que vino la pandemia, de ahí un poco se apaciguó este tema, de ahí en el posterior Latinobarómetro del 2022 ya empezó de nuevo a aparecer este tema, en el cual se cumple. Es un país que tiene alimentos, sí, tampoco voy a hacer un análisis tan radical, ¿no? Tienen bienestar en la medida, tienen básicamente condiciones materiales, sobre todo tienen alimentos en relación a Cuba, en relación a Venezuela, lo cual es muy positivo, ¿no? No falta el agua, no falta la luz, eso también es muy positivo, pero sí hay una carencia de derechos políticos, económicos y sociales en términos de la población. Puede ser contradictorio, hay comida y etcétera. ¿En dónde sería la afectación de los derechos económicos? Bueno, en términos, por ejemplo, de una regulación de la vida privada, de la iniciativa privada, en ese sentido, y por lo tanto, yo en esta estancia, la cual no debo de confundir o no debemos de confundir la población, la gente muy bien, muy agradable, lo que pueden te ayudan, estoy bastante contento con la relación con las personas, ¿no? Gente muy grata que dejé por allá, pero una cosa es esa y otra cosa es el sistema político, que está construyéndose bajo esas bases, que a mí me preocupa que finalmente son las mismas bases que nosotros estamos construyendo aquí en nuestro país. Entonces, una vez más, hacemos un llamado de que es momento de defender la poca autonomía que nos queda, tratar de resarcir o de reconstruir ese tejido institucional que poco a poco estamos viendo cómo se destruye, porque eventualmente podríamos llegar a una situación muy similar, ¿no? Despidos por una cuestión ideológica, ausencia total de libertad de expresión. Aún no, nosotros hoy tenemos este tipo de espacios que más o menos podemos desenvolvernos, pero pues va a ser innegable que si seguimos bajo esta lógica, al rato con el sistema judicial ya completamente cuatroteizado, ¿no? La cuestión de pues un legislativo completamente pues sumiso y pues un ejecutivo verdaderamente autoritario. Veamos cómo han sido las acciones con los procesos de inundación, los comportamientos de la presidenta, los comportamientos de la gobernadora, ¿no? Básicamente mostrando el verdadero rostro de estos sistemas neoautoritarios, ¿no? Pues básicamente creo que tenemos que defender lo aún poco institucional que nosotros podamos poder rescatar de esta situación, siempre y cuando, además, que al menos en términos personales nuestra conciencia quede tranquila en términos de que estamos haciendo lo que creemos que es justo y necesario para poder conservar nuestros derechos, nuestras libertades,
civiles, individuales, nuestras libertades políticas, nuestras libertades sociales y nuestras libertades económicas. Pues muchas gracias, queridos amigos agendistas, y ya estamos de regreso y vamos a seguir dando nuestros artículos de opinión, nuestros videos de opinión, ya más constantemente, y les mando un gran abrazo a todas y a todos. Muchas gracias.